Hay algo que los bancos no te van a decir. Algo que los agentes inmobiliarios tampoco van a mencionar en su próxima reunión de ventas. Y es esto: en este momento, mientras tú lees las noticias del día, mientras los mercados abren y cierran, hay 5 mercados inmobiliarios en el mundo que están sostenidos por un hilo. Un hilo que se llama deuda barata. Y ese hilo se está rompiendo. Los tipos de interés globales no son un tecnicismo de economistas. Son el oxígeno del mercado inmobiliario. Cuando el oxígeno sobra, todo sube. Todo parece brillante. Los precios se disparan, la gente pide hipotecas a mansalva, los inversores compran y compran sin mirar el precio porque total, el dinero no cuesta nada. Pero cuando el oxígeno empieza a escasear, cuando los bancos centrales suben tipos, la fiesta no para de golpe. Para en cámara lenta. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando una burbuja se desinfla despacio, mucha gente no la ve venir hasta que ya tienen el agua por el cuello. Hoy voy a mostrarte 5 burbujas inmobiliarias que están, literalmente, bajo el agua. Mercados donde los precios todavía no han caído lo que deberían. Mercados donde miles de familias, inversores y fondos están atrapados en propiedades que valen menos de lo que pagaron o que están a punto de valer menos. Y lo más importante, porque el cambio en los tipos de interés globales es el detonador que lo va a cambiar todo. Quédate hasta el final, porque la quinta burbuja es la que menos espera la gente. Y puede que sea la que más te afecte directamente. Antes de entrar en cada mercado, necesito que entiendas algo fundamental. Una burbuja inmobiliaria no explota porque los precios sean altos. Los precios altos solos no hacen estallar nada. Una burbuja explota cuando los compradores dejan de poder pagar. Cuando el crédito se encarece tanto que la demanda se congela. Cuando los que compraron con hipoteca variable se dan cuenta de que su cuota mensual ha subido un 40, un 50, incluso un 70%. Y cuando eso pasa, los que necesitan vender no encuentran compradores. Los precios caen. El pánico se extiende. Y lo que parecía una inversión segura se convierte en una trampa. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en varios rincones del planeta. Y los datos están ahí, aunque no aparezcan en los titulares de los telediarios. Empecemos por el primero. Canadá. Si alguien te pregunta dónde está la burbuja inmobiliaria más obvia del mundo desarrollado, la respuesta es Canadá. Toronto y Vancouver se convirtieron en los últimos 15 años en 2 de las ciudades más caras del planeta, no por razones económicas sólidas, sino por una combinación de dinero especulativo, compras masivas de inversores extranjeros y crédito barato. El precio medio de una vivienda en Toronto llegó a superar el $1,500,000 canadienses. Para ponerlo en perspectiva, el salario medio en esa ciudad no llega ni de lejos a justificar esos precios. Cuando el Banco de Canadá empezó a subir tipos de forma agresiva, la corrección llegó rápido. Los precios cayeron en algunas zonas entre un 20 y un 30%. Pero aquí está el problema, todavía no han terminado de caer. Hay cientos de miles de hipotecas variables que se están renovando ahora mismo con tipos mucho más altos. Muchas familias están pagando hipotecas que duplican lo que pagaban hace 3 años. Y muchas otras están esperando que los precios reboten para vender sin perder dinero. Ese rebote no está llegando. Lo que está llegando es más presión. El segundo mercado es Australia. Sydney y Melbourne siguieron el mismo patrón que Canadá, pero con una particularidad: Australia tiene uno de los sistemas hipotecarios más expuestos al riesgo de tipos variables del mundo desarrollado. La mayoría de las hipotecas australianas son a tipo variable o se revisan cada pocos años. Cuando el Banco de la Reserva de Australia subió tipos 12 veces en menos de 2 años, el impacto sobre las familias fue brutal e inmediato. No gradual. Inmediato. Los precios en ciertas zonas de Sydney llegaron a corregir entre 15 y 25%. Pero al igual que en Canadá, la corrección está incompleta. Hay un número enorme de propietarios que compraron en el pico de 2021 y 2022 que ahora mismo están atrapados. No pueden vender porque perderían dinero. No pueden refinanciar en mejores condiciones porque los tipos siguen altos. Y el mercado laboral, que hasta ahora los había salvado, empieza a dar señales de debilitamiento. La tercera burbuja nos lleva a Europa. Suecia. Esto sí que sorprende a mucha gente.
Suecia es un país rico, estable, con instituciones sólidas. Pero su mercado inmobiliario es uno de los más frágiles de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque durante años funcionó con tipos de interés negativos. Sí, negativos. El Banco Central sueco mantuvo los tipos por debajo de cero durante años, lo que creó una euforia hipotecaria sin precedentes. La gente se endeudó masivamente porque pedir dinero prestado era prácticamente gratis. Cuando eso cambió, cuando los tipos en Suecia pasaron de negativos a positivos en tiempo récord, el mercado inmobiliario sueco se desplomó. En términos reales, ajustados a la inflación, los precios cayeron más que en la crisis financiera de 2008. Eso es un número que debería hacer reflexionar a cualquiera. Y sin embargo, el ajuste todavía no ha terminado. Hay muchas propiedades que siguen valoradas por encima de lo que el mercado puede sostener. La pregunta no es si van a caer más. La pregunta es cuándo. Si estás encontrando valor en este análisis, suscríbete ahora. Cada semana publico contenido así, datos reales, sin adornos, para que tomes mejores decisiones financieras. Dale al botón de suscripción y activa la campana para no perderte nada. Sigamos. Porque los dos mercados que faltan son los más importantes. El cuarto mercado es China. Y aquí la escala es completamente diferente. No estamos hablando de una burbuja. Estamos hablando de la burbuja más grande que ha existido en la historia de la humanidad. El sector inmobiliario en China representa aproximadamente el 25% de toda su economía. Para que lo entiendas mejor, en Estados Unidos, en el pico de la burbuja de 2008, el sector inmobiliario representaba menos del 20%. China lo ha superado con creces. Evergrande fue solo el primer síntoma. Después de Evergrande vinieron Country Garden, Sunac, Kaisa y decenas de promotoras más. Juntas, representan billones de dólares en deuda que no pueden pagar. Millones de apartamentos en China están vendidos en papel pero sin construir. Familias chinas que pagaron sus ahorros de toda la vida por una vivienda que no existe todavía. Eso no es solo una crisis financiera. Es una crisis social. Pero lo que hace que China sea especialmente peligrosa para el resto del mundo es el efecto contagio. Cuando China estornuda, los mercados de materias primas tosen. El cobre, el acero, el cemento, todo lo que alimenta la construcción global depende en parte de la demanda china. Si la construcción en China colapsa de forma desordenada, las ondas de choque se sienten en Brasil, en Australia, en África, en toda la cadena de suministro global. El gobierno chino está intentando controlar la caída. Están bajando tipos, inyectando liquidez, dando instrucciones a los bancos para que refinancien deuda. Están haciendo todo lo que pueden para evitar un colapso rápido. Pero hay un límite a lo que puede hacer un gobierno cuando la burbuja es tan grande. El ajuste puede ser lento, puede ser controlado en cierta medida. Pero no puede evitarse. Los precios en muchas ciudades chinas ya han caído entre un 15 y un 30% desde sus máximos. Y hay analistas serios que estiman que el ajuste real, el ajuste completo, puede ser de entre 40 y 60% en términos reales. Ahora llegamos al quinto mercado. El que más me interesa que conozcas. Porque este nos toca de cerca. España. Más concretamente, determinados mercados específicos dentro de España, las grandes capitales y las zonas de costa con alta exposición al turismo internacional y al comprador extranjero. Espera, porque sé lo que estás pensando. España ya tuvo su gran crisis inmobiliaria. La de 2008. Ya aprendió la lección. Ya no hay ese nivel de especulación. Ya los bancos son más prudentes. Y en parte tienes razón. El mercado español general no está en la misma situación de 2008. Pero hay bolsas muy específicas dentro del mercado español que sí presentan señales de sobrecalentamiento serio. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, las Islas Baleares. En estas zonas, los precios han subido entre un 40 y un 80% en la última década. Una parte de esa subida está justificada por la demanda real, por la mejora económica, por el atractivo turístico. Pero otra parte está alimentada por algo que muy poca gente está analizando correctamente: el comprador extranjero con capital abundante.
En los últimos años, el comprador nórdico, el británico, el alemán, el norteamericano con sus dólares fuertes, han estado comprando propiedades en España de forma masiva. Eso ha empujado los precios a niveles que el comprador español local simplemente no puede pagar. El resultado es un mercado dual, por arriba, precios estratosféricos sostenidos por capital extranjero. Por abajo, una demanda local que ha quedado fuera del mercado. ¿Qué pasa cuando ese capital extranjero empiece a retraerse? Porque está empezando a hacerlo. Los tipos en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido siguen altos. El dinero ya no es tan barato para esos compradores como lo era en 2020 o 2021. Cuando el flujo de compradores extranjeros se reduce, los precios en esas zonas premium no tienen otro sostén que los mantenga. Y empiezan a corregir. Hay otra variable que muy poca gente está midiendo correctamente en España, el alquiler turístico. Muchas propiedades en las grandes ciudades y en la costa fueron compradas exclusivamente para alquiler turístico. Esa era la lógica: compro, alquilo por Airbnb, me pago la hipoteca y me sobra. Ese modelo está empezando a romperse. Las regulaciones municipales están limitando el alquiler turístico en Madrid, Barcelona, Palma y otras ciudades. Cuando el modelo de negocio que justificaba la compra desaparece, los inversores empiezan a querer salir. Y cuando muchos inversores quieren salir al mismo tiempo, los precios caen. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué debes hacer con esta información? Lo primero es entender que no te estoy diciendo que el mundo se va a acabar. Las burbujas inmobiliarias no son el fin del sistema financiero global. Son correcciones. Dolorosas para quien está dentro en el momento equivocado, pero parte del ciclo normal de la economía. El problema es que cuando estás dentro, cuando eres tú el que tiene una hipoteca, una inversión, unos ahorros metidos en ladrillo, el dolor es muy real. Lo segundo es entender el papel de los tipos de interés. Los tipos no van a bajar de forma rápida y dramática como subieron. Los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, están siendo muy cautelosos. El mercado ha estado esperando bajadas de tipos que no terminan de llegar o que llegan de forma muy tímida. Eso significa que la presión sobre los propietarios con hipotecas variables va a continuar. Significa que el crédito hipotecario seguirá siendo caro. Y eso significa que la demanda de vivienda seguirá comprimida en todos estos mercados. Lo tercero, y esto es lo más importante, es que las crisis inmobiliarias no crean solo perdedores. Crean también ganadores. Quienes tienen liquidez, quienes no están sobreexpuestos a deuda, quienes entienden los ciclos y saben esperar, son los que compran en los mínimos. Son los que en 10 años tienen una cartera de activos reales que vale el doble. Pero para estar en esa posición, primero tienes que sobrevivir el ciclo. Y para sobrevivir el ciclo, tienes que entenderlo. Si tienes propiedades en alguno de estos mercados, la pregunta no es entrar en pánico. La pregunta es analizar fríamente tu exposición. ¿Tienes hipoteca variable? ¿Cuánto ha subido tu cuota en los últimos 2 años? ¿Cuánto tiempo podrías aguantar si los precios cayeran un 20% y no pudieras vender? ¿Tu inversión inmobiliaria sigue siendo rentable con los tipos actuales o solo lo era con tipos cero? Estas son las preguntas que marcan la diferencia entre quien navega la tormenta y quien se hunde en ella. Si estás pensando en comprar, ya sea como vivienda habitual o como inversión, el momento puede ser interesante en algunos mercados dentro de 1 o 2 años, cuando las correcciones estén más avanzadas. Pero comprar ahora en el pico de mercados como los que hemos analizado, en la costa española premium o en ciertas zonas de Canadá o Australia donde los precios todavía no han ajustado completamente, puede ser un error costoso. La paciencia en este tipo de ciclos tiene un precio. Y ese precio es no comprar cuando todo el mundo compra. Pero la recompensa también tiene un tamaño proporcional. El gran error que comete la mayoría de la gente con el mercado inmobiliario es pensar que los precios de la vivienda solo pueden subir. Es una creencia casi cultural. El ladrillo siempre sube. Mis padres lo decían, mis abuelos lo decían. Y sí, a largo plazo, históricamente, los bienes inmuebles han tendido a preservar el valor. Pero a corto y medio plazo, los ciclos existen. Las correcciones existen. Y quien no las ve venir,
paga el precio de ese punto ciego. Las 5 burbujas que hemos analizado hoy, Canadá, Australia, Suecia, China y España en sus mercados premium, tienen algo en común. Todas se inflaron con el mismo combustible, dinero barato. Y todas están afrontando ahora el mismo desafío, sobrevivir en un entorno de dinero caro. Algunas lo van a gestionar mejor que otras. Pero todas van a ajustar. La dirección ya está marcada. Lo único que cambia es la velocidad. Esto no termina aquí. En el próximo vídeo vamos a analizar algo que te interesa todavía más, cómo proteger tu patrimonio en un ciclo de caída de activos. ¿Qué están haciendo los inversores inteligentes ahora mismo para no solo sobrevivir este entorno, sino aprovecharlo? Porque hay movimientos concretos, reales, que puedes hacer hoy mismo, y quiero mostrártelos con datos. Si este análisis te ha abierto los ojos, si ves el valor de entender la economía real antes de que los titulares te cuenten lo que ya pasó, suscríbete ahora. Activa la campana. Comparte este vídeo con alguien que tenga dinero en ladrillo y que necesite escuchar esto. No para asustarse, para estar preparado. Porque la diferencia entre el que pierde en una crisis y el que gana siempre es la misma: información con tiempo suficiente para actuar. Eso es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Nos vemos en el siguiente.